Vamos a ver aquí cómo determinar las coordenadas del centro de gravedad de un objeto plano que se encuentra en un sistema de coordenadas X y Y, de tal forma que el peso total del objeto es mg, donde m mayúscula es la masa de este objeto. Para esto vamos a utilizar el concepto de torque o momento de torsión. Hay que iniciar suponiendo que ese objeto está dividido en varios elementos. Cada uno de esos elementos tiene su propio peso o su propia masa. Entonces podemos identificar un primer elemento cuya masa supongamos que es m1 y entonces el peso sería m1 por gravedad. Un segundo elemento cuya masa es m2, por lo tanto el peso va a ser m2 por gravedad y así sucesivamente. Un tercer elemento, un cuarto elemento y en términos generales un elemento al que le podemos llamar elemento enésimo o n, cuya masa es m subíndice n y el peso sería mn por gravedad. Está claro con esto que la masa total del objeto, si lo estamos dividiendo, esta masa es m mayúscula, por lo tanto tiene que ser la suma de las masas individuales, es decir, las masas de todos los elementos que componen el objeto. Entonces vamos a sumar desde m1 hasta el último elemento cuya masa es m subíndice n. Por otro lado, el centro de gravedad va a estar localizado en un punto que va a tener por coordenadas x, y. La coordenada x, como bien sabemos, es la distancia horizontal que hay desde el origen hasta ese punto. Por lo tanto, vemos que el peso total del objeto, que es el vector que está en verde, cae de forma vertical, de tal manera que con respecto al origen vamos a tener una distancia x. Por lo tanto, vamos a determinar esa coordenada x. Si hacemos lo mismo para cada uno de los elementos, el elemento 1 tendría estaría a una distancia x1, es decir, su coordenada abscisa sería x1. El elemento 2 estaría a una distancia horizontal del origen x2. El elemento 3 a una distancia x3 y así, de manera general, el elemento n estaría a una distancia xn. Esta es la parte donde entra al juego el concepto de torque o torca o momento de torsión. El torque hay que recordar que se obtiene multiplicando el brazo de palanca por la fuerza y por el seno del ángulo que forma el vector de brazo de palanca por la fuerza. En este caso, las coordenadas x van a ser nuestros brazos de palanca o la componente horizontal del brazo de palanca medida hasta la fuerza o la línea de acción de la fuerza, que en este caso todas las fuerzas son los pesos y caen de forma vertical. Y dado que la coordenada x es horizontal, el ángulo que forman los brazos de torque o las coordenadas x con cada uno de los pesos siempre va a ser de 90 grados. Entonces, dado que seno de 90 equivale a 1, nos quedará que el torque se va a calcular simplemente como la distancia L por la fuerza, que en este caso las fuerzas están dadas por los pesos. Por lo tanto, si hablamos de un torque total, que es el torque debido a el peso total del objeto, vamos a tener que ese torque total es la distancia x, que es la coordenada que queremos encontrar, por la fuerza, y la fuerza es el peso. Ese torque total tendría que ser igual a la suma de los torques individuales, es decir, el torque debido a al primer elemento, donde vamos a tener x1 multiplicado por
el peso, que es m1 por g, más el torque del segundo elemento, que sería x2 por m2g, y así sucesivamente hasta tener el último elemento de torque, que sería xn por mn por g. Con esto entonces ya podemos obtener la coordenada x despejada a partir de la ecuación del torque total. Entonces vemos que en esa ecuación, que la reescribo, sería la coordenada x del centro de gravedad multiplicada por el peso, que es masa mayúscula por gravedad. Esto va a ser igual a la suma de los torques individuales, es decir, x1 por m1g más x2 por m2g, y así sucesivamente hasta tener el último elemento cuya coordenada es xn y el peso es mn por g. Observamos que en esta ecuación existe un factor común en todos los términos, incluso del lado izquierdo. Ese factor común es la gravedad, por lo tanto, si dividimos toda la ecuación sobre la gravedad, se va a cancelar. Y ya por despeje nos quedaría que la coordenada x del centro de gravedad va a ser el m pasa dividiendo y divide a todo lo que está del lado derecho, que son los productos de la coordenada individual por la masa individual. Entonces sería x1 por m1 más x2 por m2 y así sucesivamente hasta tener xn por m subíndice n, y todo esto dividido sobre la masa total. La masa total, como bien sabemos, es la suma de las masas individuales. Hay una notación particular para esto. Como podemos ver, hay una suma de términos que tienen la misma naturaleza o la misma forma, y esa notación es la notación sigma, es decir, vamos a tener la suma de todos los productos de las masas individuales, de las coordenadas individuales por las masas individuales, dividido entre la masa total, que es la suma de las masas individuales. De esta forma, entonces, tenemos dada la coordenada x. Hay que ver si hacemos un análisis dimensional, o sea, un análisis de unidades, que en cada uno de los términos del numerador tenemos valores de masa, de tal forma que se van a factorizar unidades de masa que se van a cancelar con las unidades de masa del denominador y van a quedar solo unidades de longitud. Por último, para determinar la coordenada y del centro de gravedad, rotamos nuestro sistema de coordenadas de tal modo que el eje horizontal se convierte en el eje y el peso o los vectores de peso caen de forma perpendicular hacia este eje. Entonces nuestros brazos de torque van a ser ahora las y's. Vamos a tener el y, que es la coordenada y del centro de gravedad, y para cada uno de los elementos vamos a tener sus respectivas y con subíndice. Y1 para el primer elemento, vamos a tener un y2 para el segundo elemento y así sucesivamente hasta tener un y subíndice n para el último elemento. Entonces, nuevamente por torques, aquí tomado con respecto al origen, pero ahora nuestros brazos de torque o las componentes del brazo de torque van a ser las y's, de tal forma que vamos a tener el torque total dado por el peso total, que es m mayúscula por g, y entonces el torque total sería el brazo de torque, que es y, multiplicado por mg, y esto tiene que ser igual a la suma de los torques individuales, es decir, y1 multiplicado por m1g más y2 por m2g, y así sucesivamente. Entonces, en esta ecuación nos vamos a dar cuenta que, al igual que sucedió para x, hay un factor común que es la g, se va a cancelar, y de aquí despejando el valor de y, la masa mayúscula pasa dividiendo, nos quedaría que la coordenada y del centro de gravedad va a ser y1 por m1 más y2 por m2, y así sucesivamente hasta tener el último elemento, que es mn, sería yn por mn,
y todo esto dividido sobre la masa total. Entonces ya vimos que se puede abreviar por la notación sigma. Tendríamos la sumatoria de los productos de la Y individual por la masa individual entre la sumatoria de las masas individuales que componen a el objeto y nos dan la masa total.